En este vídeo vamos a conocer la estructura económica poblacional española, su dinámica y tendencias, así como la diferencia entre poblamiento rural y poblamiento urbano. En primer lugar explicaremos qué es la población activa y su distribución por sectores. Además ahondaremos en la tasa de desempleo por comunidades autónomas. La estructura económica poblacional nos permite saber el grado de desarrollo de un país y refleja cuántas personas trabajan, en qué sectores y en qué condiciones. En España el porcentaje de población activa es del 60% del total en edad de trabajar. Y la distribución por sectores es la siguiente. Un 4% trabaja en el sector primario, un 19% en el secundario y un 77% en el terciario. ¿Qué significa todo esto? Pues que estamos ante un país desarrollado donde el sector terciario está sobredimensionado. En definitiva, que depende en exceso del turismo, pero no de sectores relacionados con la investigación y el desarrollo. La tasa de desempleo por comunidades autónomas es muy desigual. Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas, son las que tienen la mayor tasa de desempleo, y a continuación le siguen Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y en el lado opuesto están La Rioja, País Vasco y Navarra. Y si esto lo pasamos a un mapa, podemos apreciar cómo el sur tiene una tasa de desempleo mucho más alta que la del norte. En la segunda parte comentaremos la dinámica y tendencias de la población española. Estamos ante un país que tiene una natalidad muy baja, una tasa de fecundidad también muy baja y su tasa de mortalidad es media debido a que la población está envejecida y a una esperanza de vida muy alta. Por tanto, el crecimiento natural o vegetativo es uno de los más bajos de toda Europa. Y en el ranking mundial estamos posicionados de la siguiente forma. Por lo que respecta a la tasa de natalidad, España se sitúa en el puesto 182 de 189, solamente superado por países como Puerto Rico, Corea del Sur, Japón, Italia, Grecia, Portugal o Bosnia-Herzegovina. Lo mismo ocurre con la tasa de fecundidad. Estamos en la posición 178 de un total de 189 países. Somos uno de los que tiene la menor tasa de fecundidad del mundo. Y recordemos que el reemplazo generacional está en 2,1 hijos por mujer. ¿Y cuáles son los motivos de la baja tasa de natalidad y fecundidad? Bueno, pues por ejemplo económicos, la crisis, la inestabilidad en el trabajo o la falta de trabajo. La voluntad personal de parejas que deciden no tener hijos o que valoran más su calidad de vida, la disminución de mujeres en edad fértil, porque estamos ante una población envejecida, o la alta edad media de mujeres que tienen su primer hijo. La media de madres primerizas ronda los 32 años. Y el siguiente dato a ver es la esperanza de vida. Estamos en la posición número 6 de un total de 189 países, y eso significa que somos uno de los países que más esperanza de vida tienen del mundo y por tanto su población es más longeva. Y en la tasa de mortalidad estamos en la posición 50 de 189, es decir, un 9,2%. ¿Por qué estamos en la mitad alta de la tabla? Pues porque la población está envejecida y lógicamente pues va muriendo. Y los motivos que hay para que la esperanza de vida sea alta y la tasa de mortalidad media son una buena salud, que España sea un país estable y seguro, tener una población envejecida y que la edad media de las mujeres que tienen su primer hijo sea muy elevada. ¿Y qué va a pasar? Pues una cosa muy clara, que disminuirá progresivamente el número total de habitantes de nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística, en los próximos 15 años España perderá 1 millón de habitantes, es decir, un 2,2% de su población. Y en los próximos 50 años más de 5,6 millones, el 12%. De esta forma, la población se reducirá hasta los 46 millones de habitantes en el 2024 y hasta los 41 en el 2064.
En la tercera y última parte hablaremos del poblamiento rural y urbano en nuestro país. En España tenemos más de 8.100 municipios y estos están distribuidos de la siguiente forma. El 5% de la población vive en municipios rurales, es decir, que tienen menos de 2.000 habitantes, el 15% en semiurbanos, de 2.000 a 10.000, y el 80% restante en urbanos, esto es, de más de 10.000 habitantes. Por consiguiente, podemos asegurar que la población española está muy urbanizada. Y si esta cantidad la desglosamos aún más, se observa cómo prácticamente no vive gente en poblaciones menores de 500 habitantes, aunque hay muchas dispersas por la geografía nacional. De 500 a 1000 sería un 2%, de 1000 a 5000 un 9%, de 5000 a 25.000 un 23%, de 25 a 50 un 17%, de 50 a 100.000 un 13% y de más de 100.000 un 40%. En esta tabla podemos ver mucho más claro que estamos ante una sociedad urbana, porque la línea nos expresa el número de localidades, mientras que las barras nos expresa el número de habitantes. Y la relación entre ambas es inversamente proporcional. A mayor cantidad de ciudades, menor número de habitantes hay en ellas. Y prácticamente toda la población está concentrada en una pequeña cantidad de grandes ciudades. Y en el cuadro que vamos a ver a continuación podemos apreciar el porcentaje de localidades con respecto a los habitantes que tienen. De esta forma se queda bastante claro que nuestro país es un país eminentemente urbano, donde las localidades rurales son muchas en cantidad, pero con muy poca población. Y en estas poblaciones rurales podemos hacer tres grandes grupos. El aislado, es decir, población residente en granjas o caseríos aislados, pero cerca de explotaciones agrarias que requieren atención continuada. El disperso, población que reside en núcleos pequeños cerca de donde se concentran algunos servicios básicos. Esto es típico de Galicia y la cornisa cantábrica. Y concentrado, que es la población que se agrupa en pueblos, y es típico de zonas de secano como Castilla o Extremadura. Y las características del poblamiento urbano en nuestro país son las siguientes. Nos agrupamos en ciudades medianas de entre 50 y 200.000 habitantes, que es el tipo de poblamiento que predomina, y las grandes ciudades mayores de 200.000 habitantes. Por consiguiente, la tendencia general es un despoblamiento rural y una concentración de la población en las ciudades. Y para finalizar hablaremos de otras tendencias adicionales a la anterior. Una disminución de localidades menores de 1000 habitantes, un despoblamiento de zonas montañosas y con pocos recursos, desarrollo de nuevas funciones de núcleos rurales medianos, determinadas áreas rurales asumen actividades económicas de zonas urbanas, pérdida de población de las grandes áreas metropolitanas en detrimento de las de tamaño medio y finalmente concentración en estas ciudades de tamaño medio cercanas a la costa o que sean nudos de comunicación. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.